Buenos días amigos de esta cadena RNN, Canal 27 y de Diario de Cuatro. Buenos días, don Moza. Buenos días, Hoy Pedro. precisamente vence la extensión de la decisión del gobierno de declarar en cuarentena al país. La prórroga. Y entonces, pero ayer mismo el Senado de la República convirtió en ley una iniciativa congresional del Poder Ejecutivo para extenderla por 17 días más. O sea, aunque vence hoy, se va a extender hasta el domingo 17 de mayo. Ese tiempo que pareció en algún momento, el Estado reclamaba 25, el Congreso dijo que no debía emitir otra prórroga superior a la anterior, que había sido precisamente 17 días. Acuérdense que podía, Pedro, podía. Pero entendió que con 17 bastaba, pero de que podía. El 17... No puede pasar de 25 días, pero podía. Exacto. El asunto es que el Congreso puso algunas condiciones, entre ellas que la mayoría opositora, entre ellas que el Estado elaborase un plan más concreto de ayuda y de combate al coronavirus y de ayuda a los afectados. Siempre la oposición va a querer más, Mozart, y eso es natural en cualquier democracia. Me parece que los 17, después de todo, son suficientes para poder afrontar el compromiso que ha anunciado el Poder Ejecutivo de profundizar aún más la acción de todo el Estado en procura de que se pueda poner control, someter el efecto de esta terrible enfermedad que ya tiene al mundo de rodillas y que a nosotros también nos ha sacado en gran medida del curso que llevábamos tan excelente desde el punto de vista de la conducción económica y social del país. De todas formas, puedo indicar que cuando el 17 de mayo, domingo, concluya esta segunda prórroga, las condiciones deberán haber mejorado suficiente como para pensar ya a una vuelta, aunque sea por etapas, a la normalidad. Ya tuviste, Mozart, que incluso órganos interamericanos están diciendo que tienen fórmulas para garantizar que en medio de la pandemia del coronavirus, los países que tienen compromiso de realizar procesos comerciales lo hagan. Y eso me parece interesante, que el Estado haga contacto con estas propuestas, a ver de qué manera les sirve, y lo mismo que las autoridades electorales que tienen el gran compromiso, a ver de qué manera les sirve para poder cumplir con esa disposición constitucional de realizar comicios para el relevo gubernamental. El 1 de mayo, mañana, se cumple el segundo aniversario de las relaciones diplomáticas, comerciales, consulares con la República Popular China. Probablemente sea este uno de los pasos más trascendentes que haya dado el Estado Dominicano en los últimos tiempos, en razón de que eso nos permitió ampliar el abanico de nuestras relaciones económicas, consulares, diplomáticas y culturales con la nación en ascenso, la que está destinada incluso a desplazar al líder de la economía mundial, que es los Estados Unidos, en el futuro próximo. Bien, me luce que el sector nativo, que ha estado poniendo en duda la oportunidad del inicio de estas relaciones, debiera entender que ni siquiera el ultraderechista de Bolsonaro, que es un seguidor a pie juntillas de las políticas más conservadoras
que hay ahora mismo en América Latina, encabezada por el propio presidente Trump, ha puesto en duda la oportunidad de que el Brasil, ese gigante, mantenga sus buenas relaciones con la República Popular China y al mismo tiempo las amplíe. No tiene sentido que en este mundo globalizado, naciones del potencial de la República Popular China se queden atrás. El embajador de la República Popular China hizo saber en este segundo aniversario se han multiplicado por más de 200% las relaciones de intercambio con la República Dominicana, que ha sido provechoso incluso en ambos sentidos, en el caso nuestro mucho más, porque era una cantidad, digamos que irrisoria la que exportábamos a China, a pesar de que ya teníamos una corriente importadora bastante activa. Pero era natural que la nuestra se multiplicara más. El año pasado ya se registraron los primeros 10.000 turistas chinos. Él dice que en este cambio y en muchos otros, una vez se normalice la situación, la República Dominicana tiene oportunidad de incrementar intercambio de mercancías y servicios con la República Popular China y de cerrar esa brecha de comercio que hoy tenemos que nos perjudica con China. Esa es la historia. Todavía incluso con los Estados Unidos nuestras relaciones de comercio son deficitarias, hay que recordar. Y precisamente fue nuestra incorporación al Acuerdo de Libre Comercio con Centroamérica y Estados Unidos lo que la profundizó, que al abrir el mercado nuestro, en condiciones que no estábamos en posibilidad alguna de incrementar considerablemente nuestras exportaciones a Estados Unidos, los Estados Unidos siguieron creciendo, yo digo de manera natural, y se ha expandido un poco más la brecha. De todas formas, como usted observa, esas relaciones de comercio con Estados Unidos se da cuenta que incluso el sector agropecuario ha sido el más aprovechado, el que mejor ha sacado ventaja de esa apertura total del mercado norteamericano. Yo quería ligar una cosa con la otra. Quería decir que la propia oposición, tanto el doctor Leonel Fernández como el señor Abinader, aprobaron en su momento las relaciones con China. Son reducidos grupos, un poco ejercicio de un ultraconservadurismo que ya no tiene sentido, lo que ha mantenido ciertas críticas y tratando de poner en dudas la oportunidad con que iniciamos esa relación. Dilatamos demasiado, es lo que incluso podemos decir, para que esas relaciones se pusieran en marcha. El presidente del gobierno y el presidente de China, con motivo de la visita que hizo el presidente Danilo Medina a ese país, dijo que estaban en la mejor disposición de incrementar las relaciones de comercio y celebró que nosotros nos incorporásemos. De la misma manera, aquí también hemos estado en esa tesitura. Algunas cosas deberán mejorar en el futuro. Bien. De todas formas, tenemos ya una ley, porque ya en este momento está corriendo la extensión del plazo que le garantiza al Estado seguir adoptando medidas para la contención de esta tragedia que es el coronavirus. Bien, buenos días. Mira, Pedro, en torno a China, bueno, nosotros como todo el país debe celebrar este segundo aniversario, ¿verdad?, de estas relaciones comerciales, un paso histórico de la República Dominicana y una decisión atinada, oportuna y de mucha visión estratégica por parte del presidente Danilo Medina, que dio ese paso, un paso que venía dado en medio de toda una campaña que había para que eso no se diera. Hace tiempo que la República Dominicana viene sintiendo los rigores de la presión internacional en el sentido de esos acercamientos, esas aproximaciones con gobiernos como los de Cuba, gobiernos como el de Rusia, y ahora, felizmente, digo yo, estas relaciones con China
que no es un paso histórico, insisto, por parte de la administración del presidente Danilo Medina. Los frutos de ese acuerdo diplomático entre estas dos naciones, China como por el momento aún, no sé, la segunda economía más importante del mundo, la segunda potencia del mundo, pues se encuentra la República Dominicana, que tiene su principal socio comercial a la primera potencia, que es los Estados Unidos de América. Así que nosotros nos sentimos felices de que el presidente Danilo Medina haya dado ese paso y que haya colocado a la República Dominicana con pantalones largos en lo que tiene que ver con las relaciones diplomáticas, comerciales, con naciones, en una reafirmación de soberanía, ¿verdad? Que eso no quiere decir en modo alguno ruptura o desencanto con esas relaciones fabulosas, maravillosas que tenemos con los Estados Unidos, la que nosotros la vemos con simpatía, pero era necesario dar ese paso. Ya hay una agenda abierta con pasos muy concretos luego de la reunión del presidente de China con el presidente dominicano, con Danilo Medina. Se abrió toda una agenda, se crearon las comisiones, tenemos un embajador chino bastante activo, una persona muy sesuda, una persona muy conocedora de toda América Latina, porque ha ejercido funciones en su gobierno de China que tienen que ver con el control, prácticamente dar labor de seguimiento a toda América Latina. Y nos tocó entonces tener a ese embajador aquí en la República Dominicana, que es también un elemento de ventaja, porque conoce la región, la conoce perfectamente bien. Así que nosotros saludamos eso, hay que esperar a ver cómo seguimos desarrollando todo este proceso. Llegó el coronavirus, que partió precisamente de una provincia china, una ciudad china, y ha afectado al mundo entero. Eso ha traído muchísimas discusiones, propuestas, gente que dice que si hay culpabilidad o no. Lo importante es que el país está en medio de una pandemia y que nosotros tenemos unas relaciones formidables que se están abriendo muy bien, se están estrechando con China y deberemos seguirla estrechando. Mientras tanto, mientras continuamos por ahí, la realidad de hoy, la dura realidad de hoy es que tenemos el COVID en la República Dominicana ya desde hace un buen tiempo y que precisamente el Congreso Nacional decidió a través de la Cámara de Diputados reducir a 17 días y no a 25, como había planteado el Poder Ejecutivo, la prórroga en el marco de lo que le permite la ley, que es hasta 25 días, no más de ahí. La Cámara de Diputados, donde hay mayoría de la oposición, decidió que fuera 17 días. Eso volvió al Senado de la República, donde se había aprobado los 25 días, y el Senado decidió, y yo creo que lo hizo bien, no teníamos por qué ir más allá con devolver y nada de eso, sino los 17 días. Total, lo importante es que si es necesario, cuando culminen estos 17 días, volver a reclamar más espacio, pues se reclama o se solicita, porque a final de cuentas lo más importante es preservar la salud del pueblo dominicano. Y si eso conlleva tiempo y mayores sacrificios en la dirección en la que lo hemos estado llevando en el marco de un estado de emergencia, se hace. Y punto, porque es la salud del pueblo dominicano. Con eso no juega nadie. Ni política, ni elecciones, ni nada. Lo importante es que avancemos en esa dirección. Y en ese mismo sentido, tú hablabas de que ver si dentro de esos 17 días y al final se pueda abrir un poquito más, flexibilizar las medidas. Yo sigo con la cautela, con el rigor de la realidad. Fíjate cómo antes de ayer disminuyó en forma considerable el número de muertes, de fallecimientos, ¿verdad? Y el número de contagios. Pero ya sin embargo, eso fue antes de ayer, ya sin embargo, el día posterior, o sea, ayer,
ya hubo un incremento otra vez, un incremento más o menos importante, tanto en el caso del fallecimiento como en el caso del contagio, porque también en la medida en que se vayan aplicando un mayor número de pruebas, en esa misma medida pudiéramos ver cómo aumenta o disminuye y nos aproxima más a la realidad del contagio en la República Dominicana y sus consecuencias. O sea que hay que tomar en cuenta eso. Hasta tanto las autoridades no entiendan que con el rigor que han seguido con la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, de que hay que flexibilizar, yo pienso que lo lógico, lo racional y lo humano es que nos mantengamos con los niveles de cuidado y de restricciones y de aislamiento social. Ayer precisamente hay un despacho de la Organización Panamericana de la Salud llamándole la atención a la República Dominicana de que tenga cuidado con eso de cuidar, que no puede bajar la guardia. Se lo explica la Organización Panamericana de la Salud a la República Dominicana en forma específica. Yo quiero que la oposición escuche eso bien, que los partidos, los líderes políticos lo escuchen bien. Y el empresariado que también lo escuche bien. Y el gobierno que la sociedad también escuche bien. Bueno, el gobierno ha escuchado porque el gobierno pide incluso 25 días. Pero te digo, y ha dicho, que todos y ha reiterado la salud, no, pero quienes a veces no quieren escuchar es la oposición, porque han dado manifestaciones en ese sentido, de una prisa, porque las cosas se dejen, que se flexibilicen, y con esto no se puede jugar a la política, no se puede jugar al populismo, esto es muy delicado. Aquí la prioridad es la salud, la prioridad es COVID-19 y cómo lo combatimos, cómo los acorralamos y cómo los sacamos. Entonces, en ese sentido tenemos que estar todos. La Asociación de Industria de la República Dominicana ayer, a través de su presidente, te está pidiendo, el señor Marrancini, le pidió al gobierno que puede ir viendo a ver en cuáles áreas puede ir flojando un poco, flexibilizando. No sin antes reconocerle al gobierno que ha actuado en forma ejemplar en el combate al coronavirus. Lo hace la Asociación de Industria. Y llama la atención de que el aislamiento todavía se puedan abrir algunos espacios, tienen que seguirse con la rigurosidad con la que lo ha llevado la administración, con lo que ha llevado el gobierno, las autoridades sanitarias y del gobierno central. Así que yo creo, Pedrito, que hay que insistir con esto, hay que insistir en que la prioridad ahora, lo importante ahora es, y el enemigo común es COVID-19. Sí es. Con eso es que tenemos que seguir lidiando. La Organización Panamericana de la Salud probablemente tuvo en cuenta los eventos de Puerto Plata y otros más, algunas fallas que hubo de reacción de las propias autoridades con respecto al caso San Francisco de Macorís. Bueno, lo que importa es, eso sí, que accionemos, como lo pide el presidente de la Asociación de Industria, que accionemos todos en el mismo sentido y que tomemos en cuenta que esta pandemia nos ha doblegado, nos ha golpeado duro y que para enfrentarla necesitamos mucha disciplina, mucho valor también y al mismo tiempo consonancia de propósito. Mira, me gustó la referencia que hiciste a esas ejemplares relaciones que ha habido desde el punto de vista de comercio fundamentalmente y diplomática también. Lo de 1965 fue un evento muy característico de la época y de la Guerra Fría con los Estados Unidos de América. Mira, ayer, precisamente, el Banco Central dio a conocer un informe referido al comportamiento de las remesas en el mes de mayo. Las remesas en el mes de mayo, que es el mes duro del coronavirus, no solamente para nosotros, los dominicanos, sino también para todos los países a los cuales le ha caído encima esta pandemia, que son prácticamente todos. Pero hablemos del mundo occidental, Europa para abajo. Cayeron un 22%. Sí, disminuyeron, sí. De 665 millones de dólares que recibimos de remesas en mayo de 2019, bajaron a 520 millones de dólares
145.4 millones de pesos. Miren eso, es la primera vez que acontece en los últimos 10 años. En el 2010 se inició un proceso de incremento de las remesas que acumuló un crecimiento anual, tú lo sumas todo, del 96%. Y eso ha llevado a las remesas a un poco más de 7.000 millones de dólares. Eso ha significado para la República Dominicana una misa de sal. Porque no hemos sido capaces, ninguno de los gobiernos que han sido de los últimos tiempos, de modificar el cuadro fiscal para incrementar la participación del Estado en la creación de riqueza. Ahí hemos fallado. Y si esas remesas no hubiesen aportado esa cantidad que han aportado, yo no sé cómo la estuviéramos pasando. Ese déficit fiscal que está proyectado a 2.4, ahora era 2.8, 2.7, pero yo supongo que se incrementará por todo lo que ha acontecido. Si no tuviera el apoyo de las remesas, si no tuviera el apoyo de la inversión extranjera directa, no contemos con eso por el momento, por la inversión extranjera. Sobre directa. Todo con el impacto que ha tenido el COVID en los Estados Unidos, es donde tenemos la mayor masa de dominicanos que envían. Los Estados Unidos han perdido, Mozart, en los últimos 3 meses 20 millones de empleos. Es la mayor pérdida de empleo desde la gran recesión del 1929. Impactando al mercado latinoamericano, el mercado laboral latinoamericano. Ha sido terrible. Entonces yo digo que el 77.5% de las remesas que ingresan al país, oye, esto provienen de Estados Unidos. Por eso me gustó mucho el reconocimiento que le hiciera a las magníficas relaciones que mantenemos con los Estados Unidos de América. Que esa es la verdad, esa es la realidad. Un 10%. A pesar de la manchita indeleble que tenemos con el asunto de la invasión. Las dos manchitas, la del 16 y la del 75. Son manchas indelebles, ¿verdad? El otro gran aportante de divisas es el segundo mayor afectado ya por el coronavirus, que es España. España nos aporta un 1% de las remesas. Los demás son imperceptibles comparados con Estados Unidos con un 77% y España un 10%. Para que tengamos una idea de la importancia que tienen estas dos naciones para nosotros los dos. Mira, Pedrito, y a propósito del Banco Central, qué bueno que lo refiere, porque fíjate que tú has recogido muy bien de la veteranía y la inteligencia se impone. El componente de esas relaciones comerciales, diplomáticas y comerciales con China, y la impronta, o sea, la coyuntura actual a propósito del embate del coronavirus, ya no solo en el plano de la salud, sino en el plano económico. Y las autoridades del Banco Central, hay que decir, eso se produjo antes de ayer. Una reunión muy importante, Pedrito, porque fue una reunión del Banco Central, del gobernador del Banco Central, del ministro de Hacienda y del superintendente de banco, con sus respectivos equipos, donde se discutieron ya otras medidas adicionales. ¿Tú sabes para qué? Para seguir respaldando a la pequeña, mediana y microempresa, que es el sector que ha sido más lastimado en materia, Pedro, de sus actividades, el tema del empleo, o sea, ha sido en forma severa que le ha dado el COVID-19. Entonces, se reunieron estos 3 importantes ejecutivos del Estado Dominicano, el gobernador del Banco Central, el ministro con los ejecutivos de la Asociación de Bancos Comerciales. Con los ejecutivos. Y entonces, para de ahí sacar lo que en los próximos días se dará a conocer, que son medidas adicionales a las que ya se han tomado. Porque tú decías ayer que las medidas tienen que proseguir en diferentes direcciones. En esa dirección, que es en materia de política monetaria y financiera, por un lado, acabas de hablar de la fiscal, que también escuché ayer al director de Impuestos Internos anunciar que vienen medidas adicionales para tratar de quitarnos esa carga tan pesada que tiene en la clase media, por ejemplo, y la pequeña empresa que la tiene. Mediana y pequeña. Esa mediana y pequeña tiene un peso muy fuerte en materia fiscal. Y el ciudadano común que al final es el que recibe todos esos embates. Bueno, pues se van a tomar medidas también en el orden fiscal,
en el marco de todo esto. Y finalmente también, que tú hacíamos referencia ayer, lo discutimos con amplitud, a propósito de lo que hablaba del Merca Santo Domingo, medidas adicionales también en el sector agropecuario se anunciaron, en el caso ahora de los vegetales y de un manejo más intensivo del Merca Santo Domingo. Lo anunció ayer precisamente, en la tarde de ayer, lo anunciaba el ministro de la Presidencia. Recordemos que ayer en la mañana, ese señor, don Pedro Cava, y quien les habla, hablábamos precisamente de eso, de tratar de potencializar lo que significa el Merca Santo Domingo y darle mayor vigencia al asunto de la mercadería y el apoyo a los productores nacionales. Tú sabes que el Merca tiene efectos trascendentes, porque no es solo. Tenemos que ir a una pausa, pero vamos a ir a una pausa y entonces continuamos ahí. Tú oye, vamos a la pausa. Vamos a hacer eso. Okay. Moza, tú sabes muy bien que Diario de Cuatro, uno de sus fuertes precisamente, que no se queda en el ambiente que a veces distrae demasiado, el ambiente político, sino que analiza los temas básicos de la economía y la sociedad, porque todo eso forma parte del conjunto dominicano. En la primera parte del programa hacíamos hincapié en los efectos económicos que tienen las relaciones de la República Dominicana con esas dos grandes potencias, Estados Unidos y el futuro que nos espera con la República Popular China. Lo mismo que la significación que ha tenido esa también presencia de la diáspora dominicana, tanto en Estados Unidos como en España. Quería decirte que a pesar de las dificultades, en el primer trimestre de este año, las exportaciones crecieron 1.50%, lo que parecería inaudito. Y fueron las exportaciones de zonas francas las que precisamente aportaron ese crecimiento. La suma de enero, febrero, marzo, esos 3 meses, dio un crecimiento de 1.50. Tú me dirás que dentro de la perspectiva que teníamos de crecer entre un 7 a un 10, nos quedamos cortos. Mozart, pero no perdimos el impulso con que cerramos el año pasado de incremento de las exportaciones. Fundamentalmente los productos de zonas francas que se destinan al mercado norteamericano relacionados con la salud, la electricidad, fueron los que llevaron la voz cantante. Y como siempre, y tú te vas a reír mucho, los tabacos, los cigarros dominicanos, que siguen siendo de gran demanda. Yo no sé si a ti te debió sorprender un estudio que hizo la BBC de Londres acerca del mercado del aguacate en el mundo. Sí. Todos sabían que somos el 4º mayor exportador de aguacates y que si bien representa una pequeña porción del mercado con relación al líder, que es México, pero estamos muy cerca de los otros 3. Entre ellos está Israel, asómbrate. Nosotros estamos, digamos que ampliando también nuestro radio de acción en las exportaciones. Pero yo creo que es una noticia que nos debe ahora amortiguar un poco el golpe económico que hemos recibido. Saber que en el primer trimestre incrementamos 1.5 las exportaciones. La información que también yo creo que debiéramos tratar aquí es que el representante Adriano Espaillat, representante de origen dominicano, en la Cámara, en lo que es la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la Cámara de Diputados de esa nación, el equivalente, que por cierto representa al Estado de Nueva York, propuso que la Junta Central Electoral Dominicana tome en cuenta la posibilidad de autorizar que el voto de los dominicanos en el exterior que están registrados, suman más de 600,000, se puede hacer por correo, no por correo electrónico, por correo. Porque él dice
que una de las instituciones más hábiles, de mayor eficiencia que tiene la sociedad norteamericana, es el correo precisamente. Que pudiera conseguirse que los dominicanos voten, tiren su boleta, un sobre, con las características que señalen las autoridades dominicanas, y le permita a una proporción de ellos que lo deseen a manifestar sus preferencias. Ya. Porque dice él, ya lo dejamos fuera en las elecciones municipales, que sería un duro golpe para la comunidad dominicana en el exterior, dejarla también fuera de las elecciones congresuales. Bueno, Pedro, mira, el asunto del voto en el exterior también está vinculado a la misma situación sanitaria, el problema del virus. Es una decisión que tomó el gobierno de los Estados Unidos, y yo pienso que fue de forma correcta, de, bueno, decir no hay elecciones presencial, no vamos a permitirlo, y lo notificó así a cada una de las naciones, en el caso particular a la República Dominicana a través de la embajada. No hay posibilidad de que tengamos relación, de que el voto en el exterior se maneje en forma presencial. Eso está descartado porque es una decisión soberana por demás en este caso, de esa nación de los Estados Unidos, que toma en cuenta la situación por la que está pasando el mundo y ellos en particular con el COVID-19. Eso por un lado. Por otro lado, esa sugerencia que hace Adriano Espaillá, bueno, eso se enmarca dentro de lo que es una preocupación que hay a nivel de todo el sistema partidario de la República Dominicana, que quisiera ver que mayor cantidad de dominicanos y dominicanas puedan ejercer el derecho al voto. Es algo, verdad, esencial, es algo muy importante. Ahora bien, ya la Junta Central Electoral convocó a los presidentes de los partidos políticos del país que van por supuesto, que van a las elecciones, a los presidentes sin delegación. Es al presidente del PLD, al presidente del PRM, al presidente de la Fuerza del Pueblo, a cada uno de los presidentes, a una reunión impostergable el próximo 5 de julio para discutir. El próximo 5 de mayo, perdón. De mayo. De julio. La semana que viene. El 5 de julio es una gran fecha porque es mi cumpleaños también. Pero digo yo. Sí. Pero fuera de juego. Sí. La Junta Central Electoral convocó a los presidentes de los partidos para el 5 de mayo de este mes para que ellos discutan con el Pleno de la Junta Central Electoral dos temas. Y uno es precisamente el voto en el exterior y cómo pudiera hacerse el voto por vía electrónica. Cómo se puede concebir, qué vía se va a usar, además de las papeletas que se van a usar, porque se va a usar la papeleta, eso se acordó, ¿verdad? Algún otro tipo de procedimiento vía electrónica deberá ser discutido y consensuado entre los partidos políticos y la Junta Central Electoral el día 5. Así que esa propuesta que hace Espaillá, ¿verdad? Cabe muy bien para ser tomada en cuenta al momento en que se desarrolle esa reunión que está pautada, insisto, para el 5 de mayo, entre el Pleno de la Junta Central Electoral y los presidentes de los partidos que van a terciar en las elecciones próximas. Eso es muy importante. Mira, Pedro, no quiero que se nos vaya el tema, la hora, sin que nos refiramos al tema del incendio en Duquesa. Eso es algo realmente espantoso. Y quiere que te diga algo previsible. Yo creo que hay descuido con eso, Pedrito. En tiempos de sequía, y estamos en tiempos de sequía, en verano, que estamos entrando el verano con este calor tan intenso, además
en un proceso electoral. Yo voy a poner todos los contaminantes, tú oye, todos los elementos que pudieran tener algún tipo de contaminante. El calor terrible, la sequía, las incursiones de todos esos buzos que van allí, que bregan, que pueden encender, la cantidad de gas que está ahí presente, que se genera ahí, el gas que genera los propios desechos sólidos. Todo eso tiene que ser tomado en cuenta para evitar situaciones como las que ya se presentaron. Las autoridades tienen 2 días, Pedrito, ya, fajada, trabajando, obras públicas fajadas ahí, tratando de apagar, de atenuar el fuego en ese vertedero terrible, tan contaminante de Duquesa. Pero lo propio está pasando con Jaina. Y todo eso es un elemento adicional a las desgracias del COVID, porque es un elemento que contamina y que crea una situación que va a saber que al sistema respiratorio y afecta en forma terrible a todos los pobladores. Dije todos, los pobladores del Gran Santo Domingo, dije todo porque el alcance que tiene, esa barbaridad que es Duquesa, eso es algo terrible, Pedrito. Cruza del río Isabel hacia la capital. Y entonces con estos golpes de viento diferentes, controlar eso es realmente Mira, difícil. Yo no sé, ahí tenemos otra vez. Y tú te acuerdas que hay una comisión que incluso yo creo que encabeza el señor Montalvo, que es la comisión que muy importante, que se inició el proceso para los cambios en los vertederos, 22 vertederos me parece en todo el país. No, déjame decirte con respecto en todo el país. Duquesa fue intervenida. En Duquesa ya no hay administración privada. Entonces, la causa por la cual las autoridades son las que han tomado la acción para tratar de contener el incendio es porque ya eso está en manos de las autoridades. En la intervención de Duquesa está relacionada con una decisión de envergadura, que es o trasladarlo de ahí, y ya se tienen unas opciones. Se tiene, exactamente. Para trasladarlo, o convertirlo en un verdadero vertedero moderno, que tiene otra característica, ya no es... No vertedero, porque vertedero es vertir basura y nada más. Sí, no, esto es otra cosa. Es otra cosa. A nosotros nos habló, acuérdate que Domingo nos habló mucho Domingo Contreras. Domingo Contreras, porque él conoce muy bien el proceso. Que tiene un plan, tenía un plan para eso. Sí. Lo mismo que el hermano de Bauta, muy amigo nuestro, que va mucho al programa con nosotros. Onofre Rojas. Onofre Rojas conoce perfectamente esa situación. Claro. Y ellos saben que la decisión tomada a ellos les satisfizo mucho de intervenir. Claro. Que no había ya razón para que eso siguiera en manos privadas, eso no tiene ningún futuro. Eso o se erradica totalmente o se cambia todo el sistema que se ha aplicado allí. Pero tú no has dicho algo, o se aprovecha, sí. Pedro. ¿Tú sabes cómo se aprovecha eso? Bueno, porque es que ahí hay compost, ahí hay gas, ahí hay muchos otros elementos que se pueden aprovechar, pero eso hay que tener un manejo adecuado de los residuos sólidos y líquidos. Tú sabes que de ahí de ese vertedero. Tú sabes que con respecto y hay muchísimos estudios que se han hecho. Yo fui reportero citadino. Sí. Y sé que eso viene de lejos, Pedrito. Sí. Tú sabes que una de las tareas que tiene la nueva planta de tratamiento gigantesca que está allá en la una maravilla esa planta de tratamiento. En la autopista Jacobo Magluta. Sí. Tiene en mente, ya han hecho estudios de prefactibilidad, instalar una tubería para captar los residuos líquidos, la lixiviación que sale de la basura, para que esta no vaya a parar por vía subterránea ni a la Isabela ni a los Sama. Ni a los Sama. Y entonces tratarla dentro de los tanques y procesos avanzados de última generación que tiene la planta de tratamiento de aguas negras de la CAAS allá en la Jacobo Magluta. Todo eso parece que va a ser combinado para dar una respuesta al problema de Duquesa. Ahora bien, ahí hay también
muchas fuerzas que influyen. Acuérdate que otros contaminantes hay ahí, ¿verdad? Hay contaminantes a que se le agregan. Los famosos buses se niegan a que le quiten eso. Los pobres ellos han vivido de eso toda la vida. Pero ellos se pueden integrar a la solución. Pero claro, es así. Ellos deben... Yo conocí, Pedrito, escúchame. Acuérdate que yo estuve en Brasil para el asunto de agua limpia, sana, agua buena. Agua buena. Proyecto hermosísimo, lindísimo. Y uno de los componentes más alentadores y productivos es precisamente el manejo de esos desechos y la incorporación de esos usos, ya como trabajadores en el manejo de esos desechos. Gente ya adiestrada, con capacitadores ahí, bien dotada con todo su habituallamiento para preservarlo de los elementos, de los contaminantes y todo ese tipo de cosas, y el aprovechamiento cabal de todos los subproductos que salen de ahí, de los desechos de la basura. Oye, entonces esas son parte de las soluciones que están ahí pendientes. Y hacía referencia de eso ayer, te decía el señor Montalvo, que hacía referencia a que están trabajando en la coyuntura actual, que es el fuego. Primero es controlar eso, para entonces continuar a avanzar hacia el proceso que le dará fin al gran problema, al principal componente de contaminación del Gran Santo Domingo, que es eso, el Duquesa. Esa es la realidad. Sí, igual que tú, no podemos dejar pasar la preocupante información de que ayer el peso dominicano alcanzó al 56, sobrepasó la barrera del 56. Sí, por lo menos en un banco cita la información. Sí. Una información del periódico Diario Libre, atención. Sí, es exclusiva de ellos. Sí, una información exclusiva del periódico Diario Libre que establece que a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, dicen ellos, y es así, o sea, el esfuerzo Estado de inyección de recursos, acuérdate que habíamos hablado de 600 millones de dólares que sean para eso, y otras se han estado utilizando frente a la contingencia nacional. Entonces ellos dicen que en un banco, dicen ellos, en un banco que ellos consultaron, esa era la tasa que tenía. Esa tasa. Continúa, Pedro. Es la que la que estaba proyectado en condiciones normales que cerrara el año. Exactamente. En diciembre próximo. Pero bueno, se está adelantando. Mira, debemos celebrar que las autoridades monetarias y financieras que están en control de esta situación completamente que inyectan los recursos que son necesarios para eso. Acuérdate que las reservas nos tomaron, este coronavirus nos tomó con reservas que superan los 9.500 millones de dólares. Gracias a Dios. Reservas líquidas que están disponibles. 3 meses, 4 meses de importación. 4 meses de importación garantizado. Y eso puesto en manos y gracias a Dios también con un petróleo completamente baja, derribado el precio. Por cierto, te iba a decir. Que es otro componente importante y es uno de los factores que más precisa de divisa esa cuota del petróleo con por la electricidad misma. ¿Tú me entiendes, Pedrito? Sí, mira, simplemente lo que yo digo que la gente que tampoco entre en pánico, que las autoridades cuentan con recursos, con los cuales recursos de manejo de política no van a permitir y recursos no van a permitir que se les cambie deslizamiento, un deslizamiento mayor que lo que marca el mercado y que lo que pueda asimilar el mercado no lo van a permitir. No lo van a permitir y me parece que con esa vigilancia constante que mantienen las autoridades monetarias y financieras, un monitoreo a nivel de todo el sistema, porque acuérdate que se creó todo un sistema incluso de monitoreo precisamente, Pedro, que involucra a todas las entidades financieras del país y todo el que brega con dólar. Olvídate que las autoridades están al tanto de quién está moviendo, qué está moviendo y hacia dónde lo está moviendo. ¿Quién y qué? ¿Quién y qué? Sí, porque no es una... lo he dicho. No, es que ahí no hay sorpresa. Desde marzo pasado,
el Banco Central inauguró un sistema electrónico en Sí, contacto con los bancos y sus oficinas que manejan así, divisas, así es. con la casa de cambio. Cada operación se realiza en bancos y en casas de cambio relacionadas con divisas se van a parar a esa red y esa red a su vez la transmite a un computador central que lleva el registro diario y por hora de esas operaciones. Exactamente. La Para que capacidad no haya sorpresa. para que no haya sorpresa y también para que no intervengan mecanismos de especulación, cosas que en mercados abiertos y sin capacidad de supervisión, Aparecen sus bellacos. porque hay gente que es irracional, que le importa si viola la ley o si hace daño con tal de sacar beneficio. Creo que no hay por qué temer. Es natural que una situación como esta, en que se ha reducido mucho la fuente de ingresos de divisas, en algún momento se le presenta a instituciones financieras falta de recursos rápidos a la mano. Todo lo que tienen que hacer es comunicar a las autoridades centrales, del Banco Central, para que ella le responda con los recursos que tiene a la mano. Lo cierto es que no es por eso que se nos va a ir de control el mercado cambiario. Sí. Mientras tanto, Pedro, déjame yo seguir ponderando la actitud de los políticos del país que están de alguna manera involucrándose con tratar de darle la mano a la población frente a todo Ejemplar, esto. Ejemplar. Todos. Sí, todos. Ahí vimos que ayer, por ejemplo, llegaron otros 10 médicos que estaban varados en Venezuela y que los trajo la compañía aérea, que es la propiedad de Gonzalo Castillo. Hay se ha puesto al servicio, o sea, una forma de compromiso social que ha puesto en evidencia este empresario y político y candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana. Al mismo servicio se le prestó a atletas, se le ha prestado a estudiantes que han estado fuera sin posibilidad de retornar y los ha traído. Eso está muy bien. Vimos que al mismo tiempo continúan los trabajos de sus brigadas, trabajando con la limpieza en diferentes puntos del país, con la fumigación, reconstruyendo viviendas quemadas y sirviendo alimentos y todo ese tipo de cosas. Eso está muy bien. Del lado Viste que Luis Abinader se movió a una zona donde no hay hospital para llevarle un hospital. Luis Abinader, si no me acuerdo ahora, caray, qué bueno, qué mal que no lo tengamos aquí. Luis Abinader se movilizó a una zona donde no hay un hospital, decía, y propuso crear ahí algo similar a lo que mandó allá. Plantó allá en La Vega, sí. En La Vega fue, Pedrito. En La Vega. Sí. Bueno, no fue en San Francisco, Pedrito. No, en La Vega, también en San Francisco, en La Vega. Sí. Bueno, el asunto es que Luis Abinader también está en eso, además. Porque acuérdate que en San Francisco le dijeron que no lo necesitaba, entonces él se fue a La Vega. Sí, entonces, sí, es verdad. Entonces, Luis Abinader. Y en el caso del presidente Leonel Fernández, aparentemente, ¿verdad? Con quizá menos recursos disponibles a su disposición, ¿verdad? Pero, sin embargo, muy atento al presidente Leonel Fernández a todo lo que acontece, con sus orientaciones, con su planteamiento y poniendo al servicio de la causa del país también a su membresía, a todos sus dirigentes, su liderazgo. Así que eso está muy bien. Eso está muy bien. Vamos a continuar. Que sigan en eso, aportando. Ojalá que nos sigan oyendo. Así mismo. Señores, nosotros volvemos mañana, si Dios lo permite. ¿Está bien? Hasta luego. Bye bye.